Muy buenas tardes, mi nombre es Yorledis Guerra Ramírez y junto a mis compañeros Mario Yepes, María Pozo, Ivonne Hernández y Andrés Mora estaremos hablando sobre los fundamentos de derecho para los psicólogos. Pero primero, ¿qué son los fundamentos de derecho? Son aquellos argumentos de tipo legal o jurídico que son empleados por jueces o por un tribunal a la hora de tener que justificar una decisión en un caso determinado. Estas son la base jurídica o legal en la que cada una de las decisiones debe ser sustentada para que se alinee con la legalidad y la Constitución colombiana. En este sentido, los fundamentos de derecho para los psicólogos hacen referencia a un documento que justifica cómo a la psicología le corresponde estudiar el comportamiento, ya sea frente a las leyes o frente a la asimilación de las mismas. Además, también el comportamiento y la conducta que influyen en estos ambientes regulados por las normas. Esto me lleva a hablar sobre las normas jurídicas o leyes jurídicas, que en carácter generales manda, prohíbe, permite o castiga. Y también que es una prescripción dirigida al orden del comportamiento humano prescrita por una autoridad y que cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Esta ley busca regular la vida en sociedad en situaciones específicas, además es abstracta y de obligatorio cumplimiento. La ley supone dos elementos importantes que son, primero, que la ley no tiene efectos retroactivos desde el momento de su pronunciación y que no afecta a situaciones pasadas, y a que además la ley es, como dije anteriormente, es de obligatorio cumplimiento, así sea reconocida por los ciudadanos o no, o sea, ya sea que la conozcan o no, la ley se tiene que cumplir. Porque eso se supone que en su publicación esta cumpliría con unos requisitos de notificación al ciudadano en general y que todas las personas deberían de conocer estas leyes. Hablando un poco sobre el poder legislativo, este es uno de los poderes políticos, es decir, una de las tres ramas que tradicionalmente organizan el poder del Estado y que junto al poder ejecutivo y al poder judicial, pero este tiene una diferencia y es que el poder legislativo se ocupa de la creación, modificación y derogación de las leyes que rigen la sociedad, pero que también se encarga de la administración presupuestaria del Estado y de la concesión al poder ejecutivo de permisos especiales. Esta legislatura se trata ante todo de una instancia de negociación política que constituyen en el Parlamento, Congreso, Asamblea, etcétera, que es un organismo deliberado en el cual tienen una presentación de distintas fuerzas políticas del país y que poseen electos que son lo suficientemente numerosos como para que participen a través de diputados, senadores que están dentro del Parlamento. Este poder está conformado por funcionarios electos popularmente. Generalmente pertenecen a partidos políticos de la sociedad o organizaciones independientes que apoyan a estas personas. Los legisladores provienen de extractos diversos, ya sea con o sin experiencia política, y que conforman los reglamentos que al respecto contempla la Constitución Nacional. Tienen esta enorme importancia y es que este poder político se debe a que refleja una pluralidad y diversidad en la población y es por eso mismo que es parte o hace partícipe en escenarios de debate, riñas, pero también de acuerdos y negociaciones. Vale, yo les vengo a hablar acerca de las fuentes del derecho. Como tal, el derecho nace de tribus, clanes y hordas primitivas con el fin de respetar tradiciones, leyes y la cultura, donde se generarían espacios que establecerían de cierta manera unos límites, creando así un estado natural del hombre y a la comunidad organizada, llamada el contrato social. Esto con el fin de evitar diferentes tipos de disputas, violar reglas y violentar por lo limitado. Me refiero a los recursos. Anteriormente la necesidad del hombre de tener más y más siempre había existido, pero antes no había tanto control como en la actualidad, por lo que se desataban guerras con el fin de obtener todo lo que otra persona
clan o tribu, estado, barra provincia quisiera, considerando así la lucha de recursos como la fuente pues de los conflictos como tal. A través de todos estos siglos, digamos que se generaron leyes individuales más no universales y hay un término que de cierta manera agrupa estas situaciones y era la autarquía, que pues básicamente como lo leen allí, es el régimen jurídico de la autonomía y la autosuficiencia. O sea que cada polis, así se llamaban pues los estados, departamentos o como prefieran llamarlo, en Grecia se valía de cierta manera por sí mismo. Y por eso Roma, por ejemplo, pudo conquistar a Grecia de una manera mucho más fácil debido a que no existía una centralización de las decisiones en el país, sino que existía pues diversas opiniones, diversas leyes, diversas formas de proceder y demás. Entonces, en la actualidad no es algo que se puede hacer porque existe la globalización, existe el Tratado de Libre Comercio, existen diversas cosas que evitan que un país pueda solventarse por sí mismo, no es como antes. Y pues, bueno, volviendo al tema, todas esas, o sea, digamos que gracias a esa separación, con el tiempo todos estos grupos se fueron, digamos que, juntando. Y en esa diversificación se crearon diversos sistemas jurídicos, entre ellos el islámico, romano-germánico, anglosajón o grecorromano, entre otros. Y de estos diferentes sistemas jurídicos surgieron pues diferentes fuentes de derecho, que digamos que se dividen en los materiales, las históricas y las formales. Y por fuentes formales, por ejemplo, nos podremos referir a todos aquellos procedimientos propios de la norma jurídica y en este sentido una fuente del derecho es una ley que dice cómo hacer el derecho. Esa misma ley, en este caso, sería una fuente histórica. Con fuente histórica nos podemos referir a la ley en sí, a la doctrina, a la costumbre y a la jurisprudencia. De forma resumida, la doctrina se entiende por las propuestas de los investigadores y autores jurídicos con el fin de hacer normas. La costumbre, pues, es la fuente del derecho en la medida en que una reiterada conducta puede constituir una norma jurídica, por lo tanto, pues se hace ley. Y por último, la interpretación y la aplicación de la jurisprudencia es cuando en una determinada ocasión, de manera reiterada, los jueces dan por hecho que una situación debe volverse ley porque se ha repetido muchas veces, valga la redundancia. Y las fuentes materiales, por último, pues son los elementos contenidos en las normas jurídicas que determinan los factores constitutivos de la ley. Por ejemplo, los principios generales de derecho, que sería la buena fe, em, etcétera. Gracias. Muy buenas. Les vengo a explicar los principios generales del derecho. Como lo dicta su titulación, son las bases universales por las cuales se lleva el ejercicio del derecho, ya que sin estas bases el derecho no podría existir o llevarse a la realidad, ya que se dañaría su esencia. La justicia no sería justicia y la legalidad no sería legalidad. Sería una masa corrupta, por lo cual de un ámbito se llegaría a otro, pero en el camino había tantos tropiezos que lo que se buscaba en un principio ya ni siquiera sería ni la sombra de lo que resultó al final. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Sencillo. Existe para dar orden, para dar continuidad y fidelidad a la justicia, pero no hay una ley universal para todos los estados, instituciones, países que les dé esta base unida. Cambian, están sujetos al cambio, a la modificación, al tiempo, a la cultura, al espacio, territorio y las necesidades que estén ahí. Pero se repiten mucho, varios se repiten. Entre esos la fe, la buena fe,
el, el deseo, la potestad y la disposición a ayudar al prójimo, a que todo sea medido de forma justa y todo sea dado de forma justa a partes iguales. No beneficiar ni a uno ni a otro, sea por capricho o por ignorancia. La disposición de cuando se inicie un proceso habrá de terminarse antes de iniciar otro, de no dejar las cosas al aire y a su vez ser firmes en las decisiones que se dan y han de cambiarse si no son justas en un marco lógico. La naturaleza de estos principios es axiológica, ya que se basa en los juicios de valor, el valor mismo y el acto del juicio. Hay que tener muy en cuenta eso. Y continuando, de no existir esto, como ya lo mencioné, todo se derrumbaría. Se derrumbaría de manera abrupta y estaríamos viviendo en una distopía. Pero bueno, cada institución, cada estado tiene sus propios principios generales, por lo cual no había de sorprenderse si no existe en un país de África, de Asia, de Europa o de América rasgos muy unidos o muy estables entre sí. Y por ende, todo está sujeto al cambio y hay que informarse bien de cuáles principios están siendo de piedra angular para la Constitución o el trabajo que habrá de verse. Muchas gracias. Se puede pasar al siguiente tema. Bueno, ahora les hablaré acerca de los derechos subjetivos y los derechos objetivos. El derecho como conjunto de normas presupone que están dirigidas a los asociados, que son las personas que tienen derechos, pero también existen personas a quienes se les asiste el derecho. Es decir, todas las personas que están involucradas en el derecho están obligados a respetar el derecho de las demás personas que están en esa misma esencia como tal. Y de esa forma nace pues el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Ahora bien, ¿qué es el derecho subjetivo? Como tal, consideramos que es la facultad que le asiste a cada persona para actuar lícitamente, siendo esta actuar respaldada por la norma jurídica. Es decir, que el derecho jurídico nace también de las normas y viceversa, la norma protege a ese derecho. Se divide en varios tipos. Está primero que todo el derecho subjetivo extrapatrimonial y podríamos referirnos a ellos como el derecho a la vida, a la honra, al buen nombre, entre otros. Pues, los otros son los derechos patrimoniales, que son pues básicamente los personales o de crédito, los derechos a las cosas, como podríamos decir el derecho a la propiedad, el derecho del dominio o del usufructo. Y estos derechos pueden ser de cierta manera absolutos o pueden ser relativos, siendo los absolutos aquellos a los que no se les puede renunciar, ya sea a la vida, al buen nombre o renombre, y los relativos, pues son pues todos aquellos a los que sí se le puede renunciar. Por ejemplo, la propiedad, a, a cosas pues materiales que no están, digamos que exentos o no pertenecen directamente a la persona. Ahora bien, el derecho objetivo entonces como tal es el conjunto de normas jurídicas positivas en códigos, leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones. Así también como podríamos referirnos a los diferentes entronques jurídicos que en su conjunto forman el sistema legal o u ordenamiento de un país. Y no solamente eso, sino que también, por ejemplo, podríamos integrar allí los códigos deontológicos de empresas o códigos deontológicos de una labor profesional que agrupe muchas cosas y que se encargue de cierta manera de proteger el derecho de otra persona o el derecho de sí mismo, entre otro tipo de situaciones.
Así esto con el objetivo de fortalecer y también proteger, como había mencionado antes, la defensa de los derechos subjetivos. Por lo tanto, los derechos subjetivos funcionan tanto para hacer cumplir todas esas variables que había mencionado antes, como códigos, leyes, decretos, ordenanzas y demás, como también para proteger todos aquellos derechos subjetivos que posee cada persona, pero que a la vez hacen parte, pues, de las normas jurídicas. Gracias. Ahora yo les voy a hablar acerca de los jueces. Los parlamentarios hacen las leyes y los jueces son los encargados de aplicarlas a casos particulares. En este sentido, se puede diferenciar distintos tipos de jueces, teniendo en cuenta la calidad del asunto del que conocen. Los hay administrativos que se conocen de los litigios que se presentan entre la administración pública y los particulares. Están los jueces civiles que se encargan de aplicar la ley cuando se presentan conflictos entre los particulares, y asimismo se distinguen los jueces penales, que son los encargados de aplicar la ley en los juicios contra las personas que supuestamente han llevado a cabo una conducta punible según el derecho penal. Los jueces pueden ser individuales o colectivos. Los primeros son aquellos que son que solo de manera única e independiente y solo obedeciendo su propio criterio aplican la ley a un caso particular. Los segundos son llamados jueces colegiados, quienes toman sus decisiones a partir de la deliberación que se hace en grupo. En algunos países son llamados también magistrados. Los jueces están organizados de forma jerárquica, desde los de menor hasta de máxima jerarquía. En la base de la pirámide se encuentran los llamados jueces promiscuos, que por lo general están en municipios pequeños o en provincias de pocos habitantes. Dada la reducida población de estos municipios y provincias, la organización jurisdiccional no ve necesaria que se tengan jueces especializados para que conozcan cada uno de los diferentes asuntos que se les puede presentar. Por ello, los jueces promiscuos conocen de todo tipo de asuntos. Ahora bien, en la siguiente escala se encuentran los llamados jueces municipales o provinciales, quienes ejercen su labor jurisdiccional en municipios o provincias con un número significativo de habitantes, pero que hacen necesaria la presencia de jueces especializados que por la calidad de asuntos que conocen no requieren ser grandes especialistas en la materia. Ya en las grandes ciudades se encuentran dos tipos de jueces, que son los jueces de circuito y los magistrados de los tribunales de circuito. Por último, en la cúspide de la pirámide jurisdiccional se encuentra la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo de Justicia o Tribunal de Casación, como se le conoce en algunos estados. La jerarquización piramidal de la justicia hace posible que se haga realidad el principio de la doble instancia, en tanto que las decisiones del inferior jerárquico pueden ser revisadas por vía de apelación por el superior jerárquico. Muchas gracias. El derecho nacional. El derecho nacional no es más que un conjunto de normas que se rigen dentro del territorio de un país y que se aplica hacia todos sus habitantes, sin excepción alguna, si hace parte o representa una autoridad o bien sea es un particular. Estas pueden ser tanto públicas como privadas. Las públicas se encargan de regular la organización y el funcionamiento del Estado, es decir, de las autoridades, y cómo éstas deben relacionarse entre ellas mismas y cómo deben relacionarse con los individuos. Dentro de sus ámbitos de aplicación está el derecho administrativo y el derecho constitucional. Cabe destacarles que existen otros ámbitos de aplicación también. No solamente están estos dos. El derecho administrativo trata de regular el funcionamiento de las diferentes instituciones públicas existentes y también de regular cómo éstas deben relacionarse entre estas mismas y cómo deben de relacionarse con los individuos. El derecho constitucional se encarga de las leyes o del establecimiento de las leyes de un país, de la organización o de la estructuración del orden social del país. El derecho nacional privado es aquel que regula las relaciones entre los particulares en cuanto a los bienes, familias y entre otros actos jurídicos. Dentro de sus ámbitos de aplicación encontramos el derecho civil y el derecho agrícola, entre otros más.
El derecho civil trata es de estudiar y de velar por las normativas existentes en cuanto a temas como contratos, herencias, divorcios, adopciones, y busca, o el objetivo de esta es solucionar por medio de estos conocimientos que se tienen, solucionar problemáticas o conflictos que se presenten entre diferentes partes privadas y así poder preservar la armonía social. El derecho agrícola se encarga del estudio y la regulación de las relaciones económicas y sociales que surgen entre los diversos autores o actores implicados en la producción agropecuaria de un país. El derecho internacional. El derecho internacional es la rama jurídica que se encarga de regular las relaciones entre los diferentes estados y particulares que presenten un elemento o un componente internacional, con el objetivo de evitar conflictos. De hecho, esta surge bajo la necesidad de poder establecer unos parámetros que regule o evite conflictos que frecuentemente se estaban presentando entre los países. Por ejemplo, los derechos de poder explotar aguas que puedan tener o ser dominio de diferentes territorios o el establecimiento de fronteras. Los derechos internacionales pueden ser tanto públicos como privados. El derecho internacional público es un conjunto de normas jerarquizadas que se aplican a las relaciones externas entre sujetos soberanos, es decir, entre diferentes estados y entre estados y otros sujetos internacionales, como por ejemplo las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Unión Europea. Sus ámbitos de regulación o de aplicación son las comunicaciones mundiales y el comercio internacional. También está la protección de los derechos humanos, está el estatus de refugiados y migrantes, está también el desarme nuclear y de otros tipos de armamentos, como también el que mencioné anteriormente en el ejemplo, los derechos para poder explotar aguas que tengan un dominio de diferentes territorios. El derecho internacional privado es aquel que se encarga de regular las relaciones entre particulares, pero que se esté presentando o se presente algún componente internacional o más bien de extranjería, como por ejemplo una pareja de españoles se encuentra interesado en adoptar a un bebé de Asia. Estos se ven enfrentados a analizar o ver qué normativas existen dentro de los derechos internacionales privados acerca de este acto jurídico, que es la adopción, y de analizar qué ordenamientos jurídicos entran en juego de parte del país en el cual él quiere pues realizar este procedimiento, para así poder pues darle una solución a esta problemática o darle una solución a esta necesidad, más bien. Dentro de sus ámbitos de aplicación o de regulación están las leyes aplicables en caso de matrimonio, de adopción, como lo mencioné, de filiación y obligaciones alimentarias. Sin más que agregar, muchas gracias por la atención prestada. Un placer.